Bueno, listo. Si le parece, doctora, pues para ya ir empezando, eh, agradecemos su presencia, agradecemos que haya estado dispuesta pues a compartir este espacio con nosotros. Pues bueno, lastimosamente no se nos pudo unir eh, los psiquiatras, pero pues este Zoom está siendo grabado y pues quedará para publicarlo tanto en nuestras redes como en nuestra página web. Le damos la bienvenida, nuevamente agradecerle y pues una breve introducción sobre el proyecto Verdemente. Eh, como, como creo le hemos explicado hasta ahora, pues este proyecto Verdemente busca más que nada ser un espacio para difundir los beneficios, la terminología y todo lo concerniente al cannabis y sus beneficios médicos y cómo esto puede ser aprovechado. Eh, Sin más, pues, le doy la palabra, doctora, y nada, nuevamente agradecerle. Muchas gracias al Proyecto Verdemente y también a la universidad para poder difundir los beneficios del cannabis y todas las nuevas actualizaciones que se han dado en el Ecuador con respecto a la ley. Mi nombre es Isabel Espinosa, soy médica, soy magíster en plantas medicinales de la Universidad Nacional de La Plata. Estoy aquí lista para resolver sus dudas. Había conversado temprano con Tatiana sobre hacer de esta charla una cuestión un poquito más interactiva, que me puedan hacer las preguntas que sean necesarias y yo poderles responder también para que quede lo más bonito y didáctico para las personas que nos están escuchando. Claro que sí, doctora. Para empezar un poco, queríamos pues que nos cuente un poco sobre usted, sobre su trayectoria, cómo o por qué decidió especializarse pues en plantas medicinales y por qué también pues en cannabis específicamente, ¿no? Sí, bueno, tengo en realidad dos maestrías. Una maestría es en la Universidad de León de España, es en medicina biológico-naturista, y la segunda maestría es en plantas medicinales de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Yo me dediqué a esto porque en mi práctica profesional fui viendo que la gente necesita no solamente de la medicina farmacológica, sino también de la medicina natural. La medicina natural abarca muchas cosas, por ejemplo, suplementos, terapia relacionada con la alimentación, uso de plantas que han sido utilizadas desde hace muchos años por ciertas culturas, y este uso ancestral muchas veces está ligado a una efectividad que ha trascendido los siglos. Hace falta mucha más investigación. Actualmente los fármacos con los que ya contamos, muchos de ellos están basados en las moléculas activas de las plantas medicinales. Entonces, otra cosa importante es que a la gente le gusta, y como científicos lo que nosotros tenemos que hacer es buscar si es que esa manera de curarse natural o tradicional tiene o no tiene un sustento científico. Me dediqué en los últimos años al estudio de la planta de cannabis porque es una planta que tiene muchísimos estudios científicos. Hay estudios de todo tipo. Hay desde digamos, los reportes de casos, que son gente que ha dicho yo me curé o yo me alivié con esta planta, pero también estos reportes de casos no son suficientes para decir que hay una evidencia científica grande. Eh, Después de los reportes de casos hay que hacer estudios retrospectivos, después estudios prospectivos, después revisiones sistemáticas y finalmente metaanálisis, o sea, ya unir todos estos casos para ver si es que ya hay una evidencia conclusiva. Y la planta de cannabis tiene mucha evidencia, entonces es una planta útil, es una planta que está a la disposición de la gente, y también es una planta que tiene un contexto de mucho estigma y también de un mal uso. Entonces, es una planta en la cual hay mucho que trabajar y por eso me dediqué a esto. Ahora actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Salud Pública como asesora
de todo lo que tiene que ver con cannabis para el proyecto de creación e implementación de la red de salud mental comunitaria y centros estatales de recuperación de adicciones. Ok, muy interesante, doctora. Para seguir un poco, quería preguntarle de lo que habíamos podido revisar, pues de un poco de su trabajo. Usted habla mucho de medicina integrativa. ¿Qué es exactamente, o de qué se habla cuando hablamos de medicina integrativa? La medicina integrativa es la medicina que trata de integrar dos tipos de medicina, la medicina convencional, o sea, la que usa los fármacos comunes y corrientes, con la medicina natural. Entonces, este tipo de medicina no les separa, porque hay muchas veces ustedes se habrán dado cuenta que hay gente, por ejemplo, naturista, que son súper estrictos con el naturismo y no admiten ningún fármaco. O al revés, hay gente que usa totalmente solo fármacos sintéticos y nada de cosas naturales porque no permite que haya una integración de estos tipos de medicina. Entonces, eso es lo que se llama ahora medicina integrativa. Y otra cosa, doctora, teniendo en cuenta pues su trabajo como experta colaboradora en el Ministerio de Salud Pública, ¿cómo definiría usted su rol dentro del ministerio y cómo cree que podría aplicarse, pues, o cómo cree que podría ingresar la medicina integrativa dentro, pues, del ministerio para beneficiar, pues, la salud de los ecuatorianos, en este caso? Bueno, mi rol en este momento es temporal porque estoy solamente brindando una asesoría en este proyecto, que es hasta que el Ecuador pueda sacar los proyectos relacionados al cannabis y la salud. Pero vamos a contar con muchas otras personas de apoyo en este tipo de proyectos, porque la verdad es que yo me dedico a la atención médica, yo soy una médica clínica, o sea que yo me dedico a la atención de pacientes, entonces no me voy a quedar, digamos, para siempre en la parte normativa, es solamente un apoyo temporal. Sin embargo, sí es importante porque está dentro de la Constitución del Ecuador de que deben tomarse en cuenta todas las medicinas ancestrales, tradicionales, alternativas, y también es importante brindar el soporte científico que está detrás de estas medicinas. Entonces, muchas veces hay algunos funcionarios que desconocen de esto y mi rol al momento es tratar de facilitar a ellos la mayor cantidad de evidencia científica con respaldo y para que puedan tomar las decisiones con toda la sabiduría, por decir así. Y pues en esta labor pues, que está haciendo en este momento, ¿cuáles creería usted pues, que son los principales desafíos o problemas que enfrenta pues, la medicina canábica en el Ecuador y qué panorama usted puede ver y qué soluciones cree que se podrían implementar para estos problemas? Y pues si usted cree que en algún momento la sociedad ecuatoriana estará, o en qué tanto tiempo pues la sociedad ecuatoriana estará preparada, por decirlo de alguna manera, para adoptar el cannabis ya no tanto como una medicina, como usted bien mencionó, alternativa, sino que se dé pues esta integración de la que usted nos ha comentado. El principal problema con el cannabis es el estigma que hay alrededor y sobre todo las cuestiones relacionadas con el juicio moral que tiene la gente alrededor de esta planta, porque debería ser tomada desde un punto de vista un poco más científico. Buscar la parte técnica de los beneficios que puede aportar y tratar de verle tal y como se ha hecho con otro tipo de sustancias. Hemos visto en muchas reuniones que la gente le busca la mayor cantidad de peros cuando otras sustancias mucho más nocivas, como por ejemplo el alcohol, se venden casi sin ninguna regulación. Entonces, es importante que la gente pueda sacar un poquito de su mente todo lo relacionado con el estigma, pero sobre todo basándose en la ciencia. Aquí vemos pues que nos ha compartido en la pantalla el reglamento de uso y prescripción del cannabis medicinal.
si nos pudiera, por favor, un poco detallar un poco más de qué va este reglamento. Sí, entonces, si ustedes me lo permiten, voy a iniciar la presentación para que ustedes puedan un poquito conocer sobre esto, esta nueva ley que está, este nuevo conjunto de leyes, podría decirse, que están ahorita ya vigentes en el Ecuador. Bueno, en primer lugar, se debe contemplar que la planta de cannabis no es una planta nueva. Y eso es importante porque en algunas instancias se dice, ya ahora qué seguridad hay de esto o qué situación relacionada con esto otro, cuando realmente estamos hablando de una planta que está con el ser humano desde hace más de 6.000 años. Hay algunas culturas que lo han usado por largo tiempo por sus propiedades que vamos a hablar más tarde. Por ejemplo, los egipcios, o aquí está en una farmacopea antigua china. Entonces, realmente es una planta que ha estado hace mucho tiempo con el ser humano. Es más bien los últimos 100 años cuando se dio ya su restricción. Hace 100 años, menos de 100 años, en Estados Unidos se inició con la restricción del cannabis porque parece que interfería también con la industria del algodón, porque el cannabis, de ahí se saca mucho de la fibra de cannabis, que es muy buena. Entonces, todo este movimiento llegó a que después, en 1925, en la Convención de Ginebra, ya se haga una limitación y control, incorporando el cannabis a la lista 1 de sustancias controladas. Ahora es reciente, será en los últimos 15 años más o menos, que los países han ido abriéndose a usarlo de manera medicinal. Incluso algunos países lo están ya legalizando para uso recreativo o lúdico, que se llama, o uso adulto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los médicos nosotros? Los médicos tenemos que ver que en este punto lo único que nos queda a nosotros es actualizarnos, ¿sí? Ahora el Ecuador ya cuenta con directrices para su prescripción y uso. Incluso las investigaciones científicas rebasan más de 35.000 investigaciones publicadas. Tenemos entonces ahorita en el Ecuador vigentes la normativa técnica sanitaria para la regulación y control de productos de uso y consumo humano que contengan cannabis o sus derivados. Es cannabis no psicoactivo. Esta es la resolución ARCSA. En esta resolución están todos este tipo de productos. Están los productos farmacéuticos, que son los medicamentos y productos naturales de uso medicinal. En los productos farmacéuticos están tanto los productos que tienen más del 1% de THC, que son los que tienen que tener receta especial, o los de menos de 1% de THC, que son los de la receta normal. Productos naturales procesados de uso medicinal, que no deben ser confundidos con los suplementos. Los productos naturales procesados de uso medicinal son los productos que en esencia tienen partes de los extractos de las plantas y algunos de ellos incluso requieren su receta médica. Hay una excepción aquí, que son los productos con un extracto estandarizado menor al 1% de THC, que estarían en teoría de venta libre, pero cuando pasen los 5 años de comprobación de que no producen efectos secundarios, porque ese es un requisito. Acá hay una diferencia, si ustedes pueden ver, el 1 dice menos del 1% de THC del peso total del producto. En cambio, en el que está acá abajo, en marco rojo, dice menos del 1%, pero del extracto estandarizado. Y eso se colocó de esta manera para que sea muy, muy, muy poco THC el que esté en este tipo de productos para que puedan estar de venta libre. Que decir que tiene menos del 1% de THC en el extracto estandarizado quiere decir que prácticamente es nula la presencia de THC. Tenemos también los suplementos. Los suplementos son aquellos productos que nos pueden ofrecer un aporte a la nutrición, un aporte al bienestar, pero no tienen fines terapéuticos. Estos suplementos tienen menos del 0.3% de THC. Y los alimentos también tienen menos del 0.3% de THC. Según la normativa vigente, estos suplementos y alimentos pueden elaborarse con cualquier parte de la planta de cannabis, pero tiene que ser un extracto que no tenga un cannabis sintético, o sea, que no sea un CBD añadido ni que tenga propiedades terapéuticas.
Entonces tenemos que ver desde cuándo empiezan a tener propiedades terapéuticas. El reglamento para uso terapéutico, prescripción y dispensación del cannabis medicinal y productos farmacéuticos que contienen cannabinoides es un cuerpo normativo distinto al anterior que les estaba mostrando, es el Acuerdo Ministerial 148. En este reglamento se estipulan todos los detalles de cómo los médicos tenemos que prescribir el cannabis. Una de las cosas que se tomó en cuenta para redactar este reglamento es que los médicos, usualmente tanto médicos generales como médicos familiares, médicos de las distintas especialidades, cuando nos formamos como médicos, ejercemos una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque muchos de los medicamentos que se utilizan en el día a día, si se toman en dosis muy altas, pueden llegar a ser letales, ¿sí? Por ejemplo, los anticoagulantes, los opiáceos, las insulinas, los sedantes, el potasio, por ejemplo. Entonces, todos estos medicamentos que están aquí es un ejemplo del tomado del manual de seguridad del paciente. Son medicamentos que uno, si se excede de la dosis, simplemente el paciente puede llegar a fallecer. Asimismo, como son de uso muy delicado, no significa que un médico pueda o no pueda recetar dependiendo de la especialidad que tenga, sino que tiene que tener la responsabilidad de su formación para saber cuándo puede recetar o no. Pongo un ejemplo, la insulina. Los médicos que saben prescribir insulina no solamente son los endocrinólogos, pueden recetar insulina también los médicos generales y familiares porque no hay suficientes endocrinólogos en el país para atender en la red sanitaria de atención primaria, por ejemplo, a todos los diabéticos que requieren insulina. Entonces, hay que formar a los médicos generales y familiares para que aprendan a prescribir insulina y queden en la responsabilidad de ellos el prescribirlas si es que lo saben hacer o no prescribirlas si no lo saben hacer, porque un exceso de insulina puede matar a un paciente. Con esta reflexión es que se tomó en cuenta que todos los profesionales de la salud tienen que poder prescribir cannabis. ¿Por qué? Porque si es que están preparados pueden hacerlo y si no están preparados no pueden hacerlo. Esto se toma en cuenta aún así, aún cuando el cannabis no tiene una dosis letal. También en este reglamento se colocan las indicaciones terapéuticas que están aprobadas. Se hace una diferenciación para productos con THC menor al 1%, o sea, básicamente lo que es el CBD. Se sugiere el tratamiento con CBD o cannabidiol para epilepsia refractaria o síndromes convulsivos refractarios a tratamientos convencionales, o sea, para aquellas epilepsias que no ceden con los antiepilépticos convencionales. En cambio, los medicamentos que tengan más del 1% de THC, o sea, que ya tengan el THC ya como un principio activo terapéutico, están indicados para las siguientes afecciones. A. Síndrome de astenia, anorexia, caquexia y otros síntomas encontrados en el entorno de cuidados paliativos o fase final de la vida asociados a VIH, cáncer u otras patologías. Esto es importante, ¿por qué? Porque el THC, una de sus propiedades es abrir el apetito. Y en estos casos de personas que están en cuidados paliativos en su última fase de la vida, requieren que se les aumente el apetito y este es un medicamento que puede ayudar a eso. B. Tratamiento de las náuseas y vómitos asociados a quimioterapia. Esta es una indicación bastante antigua que ya desde hace más de 20 años se sabe que ayuda el THC para suprimir la náusea y vómito asociado a quimioterapia. Tratamiento complementario para el alivio sintomático de la espasticidad y dolor en usuarios o pacientes con esclerosis múltiple. Este también es una indicación médica que ya está con suficiente evidencia conclusiva de que ayuda para este tipo de espasticidad o rigidez en la esclerosis múltiple. Tratamiento complementario para el alivio sintomático del dolor crónico no oncológico en usuarios o pacientes adultos. Esta indicación es muy importante porque dolor crónico no oncológico quiere decir todo tipo de dolor intenso, constante y difícil de tratar en el adulto. Por ejemplo, los dolores reumáticos, los dolores postquirúrgicos prolongados, o sea que no, el paciente no se alivió después de la recuperación normal. Una neuralgia, por ejemplo, posherpética
una lesión de la columna, etcétera. Todo este tipo de dolores crónicos en pacientes adultos, solamente adultos, puede ser usado como terapia complementaria. Tratamiento analgésico complementario en usuarios o pacientes con cáncer que experimentan dolor de moderado a severo. Es útil también, así como no oncológico, también para dolor oncológico. Y en la F se coloca otras indicaciones terapéuticas debidamente basadas en la mejor evidencia científica disponible. Esta letra, la F, es muy importante también. ¿Por qué? Porque la ciencia va avanzando y hay otras enfermedades en las cuales la evidencia todavía no es conclusiva, pero va apareciendo nueva evidencia y cada vez de mejor calidad. Por ejemplo, para problemas relacionados con la psiquiatría, que estamos ahorita hablando para psiquiatras precisamente, hay indicaciones muy interesantes relacionadas a la ansiedad social, a la esquizofrenia, a síntomas no motores del Parkinson, por ejemplo, que cada vez van apareciendo evidencia más interesante. Entonces, si es que tenemos el suficiente respaldo científico, podemos prescribir también a estos pacientes. Aquí en el artículo 6 dice los productos farmacéuticos deberán contener los cannabinoides en las concentraciones que de acuerdo a la evidencia científica suficiente se ha demostrado que tienen efectividad terapéutica y mínimos efectos adversos. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno lee la literatura científica, en los estudios científicos muchas veces se empieza con una dosis terapéutica igual para todos los pacientes. Por ejemplo, queremos dar para el dolor y se empieza con 10 miligramos de THC a todos los pacientes. Y en realidad eso tiene que ser una terapia individualizada, porque no todos los pacientes reaccionan igual, tienen una sensibilidad distinta. Entonces hay que buscar una efectividad terapéutica, pero con mínimos de efectos adversos. Y de eso se trata la titulación, que se llama para dar cannabis. Y eso es algo en lo que tienen que formarse todos los médicos que quieran iniciar con este tipo de terapia. En el artículo 7 también es importante la vía de administración del cannabis y sus productos farmacéuticos quedará a criterio y bajo responsabilidad del profesional de la salud facultado para prescribir de conformidad con la mejor evidencia científica disponible y la necesidad del usuario o paciente. No se recomienda la vía inhalatoria fumada por los perjuicios que causa el organismo. La vía fumada no se recomienda, sin embargo, pueden usarse otras vías, por ejemplo, la vía inhalatoria vaporizada, se puede usar la vía tópica, se puede usar la vía oral, se puede usar la vía rectal, se puede usar la vía sublingual, etc. Depende ya del criterio del profesional. En el capítulo 6 dice que el THC inferior al 1% se realizará con la receta médica blanca, o sea, la de los medicamentos en general. Esto quiere decir que este tipo de medicamentos no puede ser recetado por otro tipo de profesionales, por ejemplo, por fisioterapistas, por ejemplo, naturópatas, psicólogos. Lamentablemente los medicamentos, y no solamente es exclusivo para el cannabis, sino a los medicamentos en general, tienen que ser prescritos por los profesionales facultados para prescribir. ¿Sí? Los otros profesionales que les mencioné, ellos pueden recomendar probablemente un suplemento, pero no con fines terapéuticos, porque así está la ley. Realmente todo lo que son medicamentos en general tienen que ser solamente los profesionales facultados para prescribir. Cuando el THC es igual o superior al 1%, esto tiene que ser realizado con las recetas especiales, que son las recetas que se usan para psicotrópicos. ¿Sí? Esta es la receta blanca, por ejemplo, y esta es la receta especial. Para sacar la receta especial, el médico puede ser médico, puede ser ciertas ramas de la odontología, tienen que primero tener un título avalado por el ACES, tienen que hacer una solicitud, tienen que sacar un permiso. Bueno, todos los profesionales psiquiatras que nos están escuchando seguramente saben todo el trámite que se tiene que hacer para sacar estas recetas especiales. Estaba contemplado colocar un consentimiento informado, pero no se lo colocó. ¿Por qué? Porque el cannabis, al ser un producto que no causa un riesgo
inminente y grave a la salud, por ejemplo, no hay una persona que pueda fallecer por el uso de cannabis, entonces no requiere un consentimiento informado. Existe una normativa específica para el consentimiento informado y esa es para terapéuticas que pongan en peligro la vida del paciente. Entonces, por eso es que aquí en la disposición general tercera dice que sí se debe informar al paciente o a su familia sobre la posología, reacciones adversas y uso de estos productos, más no necesariamente la firma de un consentimiento informado. Es interesante también esto que está colocado, es que el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con las instituciones de educación superior y o con asistencia técnica de organismos de cooperación internacional, promoverá el desarrollo y o fortalecimiento de las capacidades de profesionales de la salud de estudiar o estudiantes de pregrado de Ciencias de la Salud sobre terapéutica clínica e investigación de cannabis y sus derivados. En la disposición general 11ª dice que el Ministerio de Salud Pública instará a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, o quien haga sus veces, las acciones para que las instituciones de educación superior se transversalice dentro de las mallas curriculares de las diversas carreras y programas académicos en ciencias de la salud, el conocimiento de la terapéutica clínica de cannabis y sus derivados. Entonces, esto quiere decir que ya en las universidades tiene que empezarse a dar esta materia para que los médicos sepan prescribir, porque cada vez van a haber más pacientes y van a querer saber sobre esta terapéutica y los profesionales deben estar preparados. Bueno, entonces, contemplando todo esto que les he hablado sobre el reglamento, si ustedes me lo permiten o si es que tienen alguna otra duda, la siguiente parte de la presentación es ya la parte técnica de cómo funciona el cannabis dentro del cuerpo. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? A mí me queda una duda, no me queda muy claro, aún si que ya está permitido en el Ecuador recetar cannabis, pero todos los médicos lo pueden hacer o deben, usted mencionó algo de una especie de titulación, si no lo entendí bien, si no lo entendí mal. No, todos los médicos pueden prescribir. Ok, ok, Todos los médicos. O sea, tienen que ser todos los profesionales facultados para prescribir. Ellos ya pueden prescribir cannabis. El problema es que todavía no se cuenta en el Ecuador con medicamentos aprobados que tengan registro sanitario. Eso está en proceso de salir y va a salir muy probablemente en las próximas semanas o meses, porque ya hay muchas empresas que están incluso importando ya medicamentos a base de cannabis. Lo que hay mucho ahorita es suplementos que están aprobados y que ya se pueden encontrar con facilidad en los establecimientos. Y ya se ven porque son más de 90 productos que están aprobados como suplementos. correcto, ahora sí me queda claro. Listo, entonces vamos a hablar brevemente sobre cómo funciona el cannabis dentro del cuerpo humano. Entonces, en primer lugar, hay que saber que existen tipos o variedades de cannabis distintos, ¿sí? Es la misma planta, tienen el mismo nombre científico, ¿sí? Es como por un ejemplo darles la planta de mandarina, por ejemplo. Entonces, la planta de mandarina tiene diferentes variedades. Entonces, hay la mandarina de Ambato, la mandarina de la costa, la mandarina sin pepa, etcétera. Y es como es la misma especie, con el mismo nombre científico, cuando sucede esto se deja hibridar o se deja cruzar con otras cepas para sacar variedades distintas, porque se trata de la misma especie. En el caso del cannabis se llaman quimiotipos, que son las distintas variedades. Entonces hay variedades que tienen altos porcentajes de THC, otros que tienen altos en CBD, otros que tienen ratios o porcentajes igual de CBD y THC. Por ejemplo, variedades de cannabis, hay estas dos, es un ejemplo. Acá arriba hay una, la variedad esta moradita, tiene un porcentaje de THC del 17 al 22% y de CBD solamente tiene 0.07 o 1%, hasta 0.1%. Este tipo de variedades de cannabis son las variedades que se usan de manera recreativa o lúdica.
¿sí? En la jerga vulgar, digamos, este tipo de variedades son las que se llaman creepy, porque tienen puro THC, casi nada de CBD. Y este tipo de variedades que se han desarrollado así para que tengan tanto THC han sido porque los eh, cultivadores, los agrónomos que han desarrollado estas variedades han buscado que el efecto psicoactivo sea súper potente. El problema de estas variedades que suelen llamarse creepy es que como el THC está en un porcentaje tan alto, dan el efecto secundario fuerte del THC, el efecto, digamos, negativo, que es la que causa miedo o paranoia. Entonces, algunas personas que consumen este tipo de variedades que ahora están de moda y que se encuentran con mucha facilidad, pueden parar incluso en emergencias de un hospital porque el THC está en tan alta cantidad que llegan al hospital muy, muy asustados. ¿Sí? No es un efecto peligroso, pero sí que causa mucho miedo. Y hay otras variedades como esta de acá abajo, que esta tiene un 20 más menos 4 de CBD y un 0.8, 0.4 de THC. Entonces, este tipo de variedades son ricas en CBD y el CBD más bien se usa con fines medicinales. Acá dentro de los círculos pueden ver también otros cannabinoides importantes y que ahora se están cada vez conociendo más, como el CBG, el CBN, el THCV, el CBC y los terpenos que son importantes. Hay algunas formas farmacéuticas distintas, pero hay que saber que la resina de cannabis y los cannabinoides en general son lipofílicos, o sea, son basados en grasa. Y eso es importante porque al ser de tipo grasoso se disuelven bien en solventes polares como etanol, butano, aceites y también cuando son ingeridos o inhalados incluso se almacenan en el tejido adiposo del cuerpo. Los fumadores o los consumidores regulares de cannabis pueden tener almacenado el cannabis por varias semanas en el tejido adiposo. Ahora se están haciendo nuevas fórmulas farmacéuticas hidrofílicas que son ya con nanotecnología, por ejemplo, para que la absorción sea distinta. En este caso, por ejemplo, de un inhalador de tipo aerosol. ¿Cómo funciona el cannabis en el cuerpo humano? Depende mucho de los parámetros farmacológicos, ¿no? Farmacocinética, farmacodinámica, etc. La farmacocinética es la rama de la farmacología que nos habla sobre cómo entra, se distribuye, se metaboliza y se excreta un fármaco en el cuerpo. Entonces, la absorción del cannabis depende mucho de cuál es su vía de administración. La distribución se sabe que son poco hidrosolubles y más del 95% se transportan de manera unida a proteínas, especialmente a lipoproteínas. Un porcentaje pequeño se difunde a través del sistema nervioso central, concentrándose principalmente en el núcleo caudado, en el tálamo, en el putamen, en el hipocampo, la amígdala y la corteza cerebral. El metabolismo del cannabis. Los cannabinoides son metabolizados a nivel hepático a través de las enzimas de la familia del citocromo P450 y la isoenzima 2C19 mediante mecanismos de hidroxilación, oxidación, epoxidación y glucurono conjugación glutatión, convirtiéndose en 11-hidroxi-THC. Este 11-hidroxi-THC es el metabolito que se encuentra en orina, por ejemplo, cuando se hace exámenes. Es importante saber que utilizan la familia del citocromo P450 porque de esta manera es que tiene una interacción con otros fármacos. Pero tampoco hay que asustarse, digamos, porque utiliza esta familia de citocromo P450 porque el 60% de los fármacos que se usan usualmente utilizan esta misma familia de citocromo. Lo que sí es que hay fármacos, cuando son fármacos que requieren un uso muy, muy delicado, por ejemplo, como los anticoagulantes, en este caso sí se tiene que vigilar muy bien los factores de la coagulación, los tiempos, perdón, de coagulación, porque puede interferir en la cantidad del fármaco más importante, en este caso sería el anticoagulante. En caso de la eliminación, la mayor parte de la eliminación es lenta, se da principalmente por heces y en orina un porcentaje más pequeño, pero también puede haber eliminación a través del pelo, la saliva o el sudor.
Aquí está este cuadro es muy interesante, la vía de administración inhalatoria. El inicio del efecto terapéutico se da a los 5 a 10 minutos, incluso se ha visto que puede llegar a ser menos, entre 1 y 2 minutos. El tiempo de acción es más corto, puede durar entre 2 a 4 horas. ¿Cuál es la ventaja de la vía inhalatoria? Es que tiene una acción rápida, que ayuda mucho para dolores episódicos o para náusea en la quimioterapia. Entonces, cuando hay vaporizadores de cannabis, ayuda mucho para personas que están con este tipo de dolores que requieren un alivio inmediato. ¿Cuáles son los contras? Que se necesita destreza y los vaporizadores a veces no son muy accesibles. Hay la vía sublingual o oromucosa. El inicio del efecto terapéutico es de 15 a 45 minutos. El tiempo de acción es más largo que la vía inhalatoria, de 6 a 8 horas. Eh, es más rápido que la vía oral, pero las presentaciones farmacéuticas son muy costosas. Por ejemplo, aquí está el Sativex, que cuesta alrededor de $400 cada frasquito. En la vía oral, que son los goteros que venden ahora o que también ahora se encuentran en cápsulas o en tabletas, el efecto es de 1 a 3 horas, se puede demorar. Por eso es que para dolores muy intensos y fuertes no sirve tanto la vía oral, a menos que vayamos a dar de manera constante. El efecto dura 6 a 8 horas, es ventajoso porque sirve para enfermedades crónicas o síntomas persistentes. ¿Y cuál es un contra? Es que es un poco difícil la titulación y se demora, porque se demora en iniciarse los efectos. Por ejemplo, si una persona está muy adolorida y se le da en gotas, se le puede dar 2, 3 gotas, por ejemplo, es un ejemplo. Y la persona, como se puede demorar hasta 3 horas en hacer efecto, la persona puede doblar la dosis o triplicar la dosis y después que empieza a hacer efecto, ya ha sido muy, muy alta. Entonces la titulación tiene que ser muy despacio, subiendo 1 o 2 gotas cada 5 días de manera preferente. La vía tópica, la absorción es variable, el tiempo de acción también es variable, tiene un menor efecto sistémico, se absorbe menos del 10%, pero ayuda bastante para síntomas localizados. Y tampoco hay que subestimar esta vía, porque como se absorbe alrededor del 7 al 10%, hay gente que se puede untar una crema con mucho THC, por ejemplo, y como la vía tópica sí permite la absorción, la gente también puede tener el efecto psicoactivo. En los efectos terapéuticos hay niveles distintos de evidencia científica. Por ejemplo, eh, esto está acorde a lo que está en nuestro reglamento ecuatoriano. La evidencia conclusiva de la eficacia sobre el dolor crónico en el adulto, dolor crónico no oncológico, síntomas espásticos en la esclerosis múltiple, náusea inducida en la quimioterapia, síndromes epilépticos intratables. Moderada evidencia científica en trastornos del sueño asociados a dolor crónico, fibromialgia, síndrome de apnea del sueño, esclerosis múltiple, o sea, trastornos del sueño relacionados a esclerosis múltiple. En el glaucoma, en síntomas de demencia, en síntomas de Parkinson, en síntomas positivos y negativos de esquizofrenia, síndrome de estrés postraumático, anorexia por VIH, secuelas asociadas a daño intracraneal por trauma o hemorragia, trastornos de ansiedad social o síntomas en síndrome de Tourette. Hay limitado nivel de eficacia en síntomas depresivos o en dolor crónico o síntomas depresivos en la esclerosis múltiple. Y hay insuficiente evidencia de eficacia o ineficacia en el síndrome de abstinencia, en el síndrome de colon irritable, en cáncer, en anorexia relacionada al cáncer o anorexia nerviosa. Síntomas de esclerosis lateral amiotrófica, en Corea, enfermedad de Huntington o en la distonía. Para poder entender cómo funciona el cannabis, hay que entender que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide dentro del cuerpo. Y eso es algo nuevo que realmente se descubrió desde los años 90 y que muchas facultades de medicina no nos han enseñado. El sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación intercelular, que se encuentra en el cerebro y en otros órganos y sistemas del cuerpo humano, integrado por endocannabinoides, los receptores cannabinoides y enzimas que degradan los cannabinoides. La principal función de este sistema es la regulación de la homeostasis del cuerpo. La homeostasis significa todo lo que tiene que ver con el equilibrio general del cuerpo.
Entonces, esto quiere decir que está implicado en una amplia variedad de procesos orgánicos, como la modulación de la liberación de neurotransmisores, la regulación del sensorio, el aprendizaje y la percepción del dolor, las funciones cardiovasculares, gastrointestinales y del hígado. Tenemos dos principales endocannabinoides del cuerpo. El uno es el 2-AG, que es el araquidonilglicerol, y también la anandamida. Esos son los dos principales. Aquí tengo un pequeño video para poderles enseñar eso. Dura 2 o 3 minutos. Quisiera saber si se va a escuchar. ¿Qué sabes en realidad? ¿Se escuchó? Sí. 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 Perfecto. Ya va. ¿Qué sabes en realidad sobre el cannabis? Bueno, eso también. Pero ¿sabías que el cannabis ha sido utilizado como planta medicinal desde casi el principio de los tiempos? ¿Y que su uso fue disminuyendo ante el aumento de los opiáceos? Así que el interés por las propiedades medicinales de la marihuana había desaparecido del mapa, hasta que un profesor israelí se fijó en esta planta a principios de los años 60 del siglo pasado. Rafael Meshulam aisló y sintetizó uno de los principales componentes activos de esta planta, el cannabinoide THC, y poco después el CBD. Descubrió que este compuesto orgánico tiene la increíble habilidad para conectarse con muchas células de nuestro cuerpo. Se habla de este cannabinoide como la llave de un candado molecular. De esta manera conocemos el mecanismo por el que el THC actúa en nuestro organismo. Conectándose a los receptores CB1 y CB2 ubicados en la capa exterior de nuestras células, los cannabinoides actúan como mensajeros químicos. Meshulam y su equipo se preguntaban el porqué de la existencia de un receptor específico en nuestro organismo para este tipo de molécula. En los años 90 localizan por fin un cannabinoide que nuestro cuerpo segrega de manera natural. Lo bautizan como anandamida. Y posteriormente se descubre otra molécula similar, llamada 2-AG. También se descubre que la anandamida forma parte de un sistema más amplio de comunicación intercelular en nuestro cuerpo. A este sistema, hasta entonces desconocido, se le conoce como el sistema endocannabinoide y está íntimamente relacionado con los procesos autorregulatorios de nuestro cuerpo, como el control de temperatura, el pH o nuestro nivel de azúcar en sangre. Interviene además de manera vital en numerosos procesos en nuestro organismo, como la coordinación motora, neuroprotección, control del dolor o el apetito, entre otros. El sistema endocannabinoide ayuda a mantener el complejo equilibrio entre las distintas funciones biológicas, proceso que se conoce como homeostasis. El THC y el CBD son dos de los más de 100 cannabinoides que la planta produce. El descubrimiento de los cannabinoides ha abierto un campo nuevo en la investigación de los procesos que regulan nuestro cuerpo. Sabemos que algunos cannabinoides tienen aplicaciones terapéuticas que los hacen de gran utilidad en el tratamiento del dolor, que administrado en dosis adecuadas ayudan a controlar la epilepsia, o que estimulan el apetito para pacientes en tratamiento por cáncer o VIH. El cannabis ha acompañado al ser humano por milenios y esconde grandes propiedades más allá de su uso recreativo. Su papel clave para la comprensión del sistema endocannabinoide y su especial relación con la química de nuestro cuerpo lo hacen único. Y aún queda mucho por investigar. Perfecto. Este es un pequeño video introductorio. Entonces, estos receptores de los que hablaba el video son los receptores, los más comunes son el CB1 y el CB2. El CB1 generalmente está presente en el sistema nervioso central, en el cerebro, pero también se puede encontrar en los pulmones, en el sistema vascular, en los músculos, en el tracto gastrointestinal y en los órganos reproductivos. El CB2, en cambio, también está sobre todo en órganos relacionados al sistema inmunitario, como el vaso, la médula ósea, pero también se encuentra en la piel. E igualmente dentro del cerebro, el CB1 se encuentra sobre todo en el córtex, en el núcleo caudado y el putamen, en los ganglios basales, en el hipotálamo, en el cerebelo y el hipocampo, en la amígdala y en la médula espinal. Y el CB2 está presente en las células gliales y una mezcla de CB1 y CB2 en el tronco encefálico. Esto de los receptores es muy importante porque no solamente existen este CB1 y CB2, sino también hay otros receptores muy importantes, como por ejemplo los receptores de tipo TRPV
o el PPAR también se une a los receptores de tipo serotoninérgico. Es importante saber cómo se da la señalización. Los cannabinoides se unen a sus receptores en la neurona presináptica e inhiben la neurotransmisión, tanto inhibitoria como excitatoria, induciendo así una supresión retrógrada de la inhibición o supresión de la excitación respectivamente de la diana celular. Esto es lo que sucede dentro de cuando se produce la estimulación de la neurona, ¿sí? Y esto es importante entender. La célula que estamos viendo aquí en el lado izquierdo es la postsináptica y la célula de la derecha es la presináptica. Entonces, la que realmente produce la liberación de los cannabinoides, los endocannabinoides, es la célula postsináptica, por eso es una regulación retrógrada o a demanda. Entonces, la postsináptica libera anandamida y 2-AG y se une a los receptores CB1, CB2, los GPR, los TRPV y también incluso hay receptores intracelulares unidos a las mitocondrias. Una vez dentro de la célula, también existen enzimas como la FAAH o la MAGL que le desactivan, por decir, a estos endocannabinoides. Exactamente de esta manera sucede con los fitocannabinoides o los cannabinoides del cannabis, que tanto el THC o el CBD, por ejemplo, se unen a los receptores CB1, CB2, TRPV, etc. Es un poquito más complejo de lo que sabemos, por lo que yo les decía, incluso ahora se ha visto que hay una unión a nivel de los receptores mitocondriales. Entonces, es toda una ciencia lo del sistema endocannabinoide. Hay que también entender que los fitocannabinoides de la planta no siempre están en un estado estable. Por ejemplo, en la planta propiamente, en una planta cruda, por decir, o una planta cosechada, se encuentran los cannabinoides en estado ácido. Por ejemplo, el delta 9 está en THC-A. Igualmente el CBD está como CBD-A. Están como cannabinoides ácidos. Pero cuando los cannabinoides se calientan, aquí como pueden ver a través de la descarboxilación se hace a través de calor, pero también a través de sustancias alcalinas o de mucha luz. Esto se logra recién cuando el calor llega desde los 105 grados hasta los 108, hasta los 118 grados. Se descarboxilan los cannabinoides. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se hace un té o una infusión con la planta de cannabis, en una infusión no se llega a partir de los 105 grados que se requiere para la descarboxilación. Se requiere, por ejemplo, que la gente lo caliente por vía inhalatoria o que calienten aceite, porque el rato de calentar en aceite, el aceite sí llega a niveles mucho más altos. Ahí recién el THCA se convierte en el delta 9. O igualmente el CBD se convierte en CBD propiamente. Y después de este proceso, si es que esta sustancia se envejece, por ejemplo, por culpa del ozono o oxidación o los rayos ultravioleta, el THC, por ejemplo, se convierte en CBN. Y el CBN es una sustancia mucho más hipnótica, digamos, o sea, sirve para los trastornos relacionados con el sueño, es más sedante que el THC puro. Pero, sin embargo, el CBN todavía sigue siendo psicoactivo porque viene del THC, pero es mucho más suave, es un psicoactivo más suave. Y cada uno de estos cannabinoides está siendo estudiado. Los que más evidencia tienen son el THC y el CBD. Otra cosa importante es ver los deltas. Entonces, el THC tiene también el delta 8, el delta 11, el delta 2, etc. Y es importante saber eso porque para llegar a los deltas no se da de manera espontánea. Generalmente los deltas se hace por un proceso sofisticado, complejo de síntesis a partir del CBD, que se puede hacer con ciertos ácidos y calor, pero no es simple. Ahí se dan los deltas y los deltas también son psicoactivos, pero son psicoactivos más débiles. Entonces el THC, como les estaba explicando en la anterior diapositiva, se encuentra en forma ácida. Es psicoactivo, es agonista débil de los receptores CB1 y CB2 con efecto en el dolor, en el apetito, en la digestión, en las emociones y en el pensamiento.
Se usa como analgésico, como antiemético, antiespasmódico, orexígeno, o sea que abre el apetito, antidepresivo, ansiolítico e hipnótico. Ansiolítico en dosis bajas, ¿no? En microdosis, porque en dosis altas más bien puede generar ansiedad. El THCA, en estado ácido, tiene un efecto antiinflamatorio muy bueno por ser antagonista del factor de necrosis tumoral alfa y es un incluso mejor antiemético. Y los isómeros son importantes, como les digo, porque los isómeros, aquí está, el 9 está mal. Los isómeros son psicoactivos también. El CBD, en cambio, es el cannabidiol. Este no es psicoactivo. Es un regulador de la actividad del THC, por ser un modulador alostérico negativo en los receptores CB1. Generalmente es muy bien tolerado y tiene un buen perfil de seguridad. Su acción analgésica se potencia cuando se usa en sinergia junto al THC. Es un antiemético potente y sedante, el CBD-A, la forma ácida. ¿Qué significa que es un modulador alostérico del THC? Que, digamos, aquí en el cuadro amarillo sería un receptor CB1. En el triángulo sería el THC. Esa es la unión normal que se da en la parte superior. Pero cuando se une el CBD al mismo receptor CB1, le cambia su conformación del receptor y hace que el THC no ejerza de igual manera sus efectos. Por eso es importante que en una fórmula a un paciente tenga predominio de CBD en relación a THC para que el efecto del THC no sea un efecto psicoactivo fuerte. Como les mencionaba, el CBD también es agonista de otros receptores como el 5-HT1A, el PPAR. Y esto ayuda mucho también porque de esta manera actúa tanto en los problemas de ansiedad y depresión, como también a nivel de la regulación o la producción de las citocinas proinflamatorias. Ayuda mucho el CBD también como un muy buen neuroprotector. Por eso es que en algunos pacientes de demencia o de Parkinson se está utilizando no como una cura, sino como una neuroprotección para evitar que la degeneración avance más rápido. Hay otro cannabinoide interesante que se encuentra mucho en el cáñamo industrial. El cáñamo industrial es de la misma planta de cannabis, pero unas variedades altas que son para fibra y que tienen pocos cannabinoides, pero tienen bastante de CBG. El CBG es un fitocannabinoide no psicotrópico que es la forma neutra del ácido cannabigerólico. Es precursor biosintético a partir de la cual se derivan muchos otros fitocannabinoides. Es un lípido hidrófobo que se produce de forma natural. El CBG tiene algunas propiedades interesantes, aunque no cuenta con tanta evidencia científica como el THC y el CBD. Por ejemplo, el CBG ayuda como analgésico, antiinflamatorio, antiproliferativo, antineoplásico, antitumoral, estimulante del apetito, es muy buen antibiótico y también antimicótico, es inmunomodulador, antisoriático, emoliente, protector cutáneo, antidepresivo, relajante muscular, antiespasmódico. También la planta tiene otras sustancias que son los terpenos. Y los terpenos son unas sustancias muy interesantes porque ayudan a, o sea, cada una tiene sus propiedades y son las sustancias que se conocen como aromáticas. Por ejemplo, el mirceno es un analgésico y sedante. El mirceno se encuentra en el romero, por ejemplo. El limoneno se encuentra en el limón, por ejemplo, y también el limoneno se encuentra en el eucalipto aromático, se encuentra en el cedrón, en la hierba luisa, porque tiene ese olor cítrico y funciona como antidepresivo o inmunoestimulante. El pineno es fácil de encontrar en el pino, es inhibidor de la acetilcolinesterasa, o sea que ayuda y mejora la memoria y se podría utilizar en investigaciones para el Alzheimer. El linalol, que se encuentra en la lavanda, es un relajante, ansiolítico y anticonvulsivo. Y también existen otros esquiterpenos, que son otro tipo de terpenoides que actúan, por ejemplo, el beta-cariofileno, que es súper abundante en el cannabis, actúa como antiinflamatorio, analgésico y es un agonista selectivo de los receptores CB2. Por eso el beta-cariofileno se le está incluso incluyendo como un cannabinoide. Hay otros cannabinoides interesantes como el CBN que les hablaba que es un hipnótico sedante, pero también es antitumoral, anticonvulsivo y antibiótico.
El CBG y el CBC también tienen muy bonitas y muy buenas propiedades. Esto es importante que nos escuchen los colegas y yo creo que con esto podríamos ir acabando la charla porque realmente en esta temática es muy, muy extensa. La fortaleza que tiene el cannabis es que no tiene una dosis letal, ¿sí? Hay muchos estudios científicos y se ha visto que después de tanto consumo, porque ha habido mucha gente que lo ha consumido de manera recreativa, pero nunca se ha visto una muerte directamente asociada a una sobredosis de cannabis. Pueden haber algunas situaciones que sí se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, que el THC del cannabis puede provocar taquicardia. Entonces, una persona que tiene una arritmia mal controlada sí puede provocarle una descompensación. O también un grave susto, porque si es un efecto secundario indeseable, la paranoia que puede producirse por el cannabis, en una persona que tenga una historial de isquemia cardíaca, por ejemplo, ese susto muy, muy fuerte puede provocarle un agravamiento de su isquemia cardíaca, pero no es la sustancia propia del cannabis, sino es la parte psicológica de la persona la que puede provocar esto. Esto podría pasar en una persona, digamos, que tiene este tipo de antecedentes, un consumo excesivo de cafeína, por ejemplo, o una mala noticia puede provocar el mismo problema. La dosis letal que se ha calculado en algunos estudios es de 682 miligramos por kilo por día. ¿Eso qué quiere decir? Que en una persona de 70 kilos tendría que usarse 474 gramos de flores, o sea, más de una libra, casi una libra de flores de cannabis de una sola vez en ese momento para que ahí recién llegue a la dosis letal 50. O sea que con esta dosis del 50% de personas teóricamente podrían llegar a fallecer, pero nunca una persona podría realmente llegar a consumir esta cantidad. Las contraindicaciones desde el embarazo, lactancia, no se puede dar en personas con esquizofrenia el THC, no se puede dar el THC en personas con trastornos psicóticos ni arritmias mal controladas. Son contraindicaciones para el THC. En cambio, contraindicaciones para el CBD es el uso de anticoagulantes orales cuando se da el CBD en altas dosis. Esto es importante saber porque todo lo que les estoy hablando no es una invención, digamos, o una parte que está solamente en ciertos estudios, sino que está en el informe número 40 de la OMS, que es un informe dedicado al cannabis. Ahí habla sobre la toxicología. Y aquí dice, justamente en lo que está subrayado con rojo, que una dosis letal para un humano de 70 kilogramos generalmente no puede ser alcanzado por el consumo humano. O sea que una persona no se va a morir por cannabis. Y es muy importante lo que dice este informe y también el informe 41 del Comité de Expertos en Farmacodependencia, porque estos informes hablan sobre todo lo que tiene que ver con la planta de cannabis, su síntesis, su degradación, yo les recomiendo realmente que lean los informes del informe 41 y el 40 de la OMS, del Comité de Expertos en Farmacodependencia. Aquí dice, por ejemplo, las pruebas presentadas al comité indican que la planta y la resina de cannabis no son especialmente susceptibles de producir efectos nocivos similares a los que causan otras sustancias incluidas en la lista 4 de la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Además, se ha demostrado que los preparados de cannabis alivian el dolor y otros síntomas como los de la epilepsia y la espasticidad asociada a esclerosis múltiple. En consecuencia, el nivel de fiscalización del cannabis y de la resina del cannabis debería prevenir los daños causados por su consumo y al mismo tiempo no representar un obstáculo para su uso y para su investigación, el desarrollo de preparados de esta planta con fines médicos. Es importante eso porque en el año pasado, a finales del año pasado, en diciembre, las Naciones Unidas votaron para que el cannabis salga de la lista 4 y se quede solamente en la lista 1. En la lista 4 estaban las sustancias que no tienen ninguna utilidad médica. Y desde diciembre del año pasado salió de esta lista y está solamente en la lista 1. Sin embargo, la lista 1 sigue siendo la lista de sustancias peligrosas y que son susceptibles a abuso. ¿Por qué es eso? Porque el THC
sí es una sustancia que puede provocar dependencia. Entonces, eso es otra de las cuestiones relacionadas a la seguridad que hay que tomar en cuenta. Entonces, sí puede ser susceptible a abuso, puede causar dependencia y también podría causar, se ha visto en usuarios no medicinales, sino usuarios recreativos, que puede causar incluso síndrome de abstinencia. Entonces, hubo un tiempo en la farmacología, hubo un tiempo en que se decía que el cannabis no generaba ningún tipo de abstinencia, ni dependencia, perdón, pero eso se ha desmentido, porque sí, en realidad cuando el consumo es súper alto en fumadores por vía inhalatoria, recreativos, sí puede darse un problema de consumo abusivo o de un mal uso del cannabis. Entonces, en este tipo de pacientes no se puede dar. Ahora, para los profesionales que nos escuchan en este momento, ustedes saben que no todas las sustancias generan el mismo grado de dependencia. Hay sustancias, por ejemplo, los opiáceos generan un tipo de dependencia mucho más alta. Los opiáceos, la nicotina, la heroína, eh, incluso el alcohol genera un tipo de dependencia mucho más alto. O sea que la gente llega a hacer cosas que nunca lo habían pensado para conseguir la sustancia. Y esto se ha dado en el cannabis, pero en mucho menor medida que en estas otras sustancias. ¿Qué interacciones puede haber? Puede haber interacciones con medicamentos que utilicen la misma vía enzimática del citocromo CYP450. Hay que tomar mucho en cuenta sobre todo lo que es el clobazam y el ácido valproico. ¿Qué pasa con el clobazam? Con el clobazam hay que vigilar, en algunas ocasiones hay que reducir el clobazam porque el uso de esta enzima hace que el clobazam sea más fuerte, digamos, o sea, que su efecto sea más intenso. Entonces se debe reducir ligeramente el clobazam cuando se requiera usar los dos medicamentos a la vez. Y en el caso del ácido valproico, se tiene que medir enzimas hepáticas de manera mensual, pero esto es sobre todo cuando se usa para epilepsia o para esquizofrenia, el CBD puro. El CBD puro para la epilepsia o la esquizofrenia se usa en dosis sumamente altas, a partir de 300 miligramos, o hay estudios que hablan de 1000 miligramos por dosis, no, por día, perdón. Y en estos casos sí se tiene que vigilar enzimas hepáticas. Otra advertencia es que cuando se usa el cannabis para mitigar los dolores, se debe tomar en cuenta que a veces hay ciertos dolores que nos están avisando de que hay un problema interno mayor. Entonces hay pacientes, por ejemplo, que están con un dolor, digamos, de cáncer de páncreas y están con un dolor que no se hacen tratar, y como están con un analgésico bueno, como es el aceite de cannabis, por ejemplo, baja el dolor y la persona por dentro está con un problema que tenía que haber sido tratado. Entonces siempre es mejor que sea vigilado por el médico y que se sepa exactamente cuál es la causa de su dolor. Otra cosa que no se debe hacer es consumirlo junto mientras la persona conduce o trabaja con maquinaria pesada. En resumen, tanto para tratamiento en el dolor, la epilepsia, náusea o espasticidad, el cannabis y sus derivados reducen la excitabilidad de la membrana y de la actividad neuronal. Por lo tanto, el resultado final es la reducción en la liberación de los neurotransmisores. Se puede dar en conjunto con opioides. Se puede usar para los trastornos no motores relacionados al Parkinson. Tiene una muy buena actividad ansiolítica. Se puede dar, es un coadyuvante, digamos, es una terapia que puede ayudar y que no se contrapone al resto de medicaciones, y también tiene mucho menos efectos secundarios. Puede ayudar también por la modulación en la respuesta emocional al miedo. Hay bastantes estudios sobre esto. Está estudiándose mucho sus efectos ansiolíticos y antidepresivos. ¿Por qué? Porque también esta enzima que les decía yo, la FAAH, es una enzima que degrada la anandamida, y se ha comprobado que el CBD inhibe a esta enzima. Como les menciono, hay mucha literatura que sería interesante. Voy a poner en el chat mi contacto para los profesionales que quisieran comunicarse conmigo.
porque realmente tengo mucha literatura como antipsicótico también. Ayuda mucho tanto para los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, pero solamente CBD. En esquizofrenia no se puede usar en ningún caso el THC. Igualmente lo que es la epilepsia. Y eso es como antipsicótico, también tiene mucho, mucho potencial. Hay un efecto sinérgico de los cannabinoides, entonces no es lo mismo usar CBD purificado que usar un CBD de amplio espectro. Cuando uno utiliza un CBD de amplio espectro, utiliza con todas las sustancias aromáticas, terpenos, los cannabinoides menores, por ejemplo, y se ha visto que para el dolor, por ejemplo, es mucho más efectivo el efecto sinérgico de todos los cannabinoides que se llama efecto séquito. Y por último, para terminar, las semillas de cannabis, que de ahí se saca el aceite de semilla, o hemp oil, que no es lo mismo que el aceite que se suele vender con cannabinoides. El aceite de semilla o comer la semilla no tiene nada de cannabinoides, nada, nada. Lo que tiene es solamente puro omega 3. Y también tiene minerales como zinc, calcio, magnesio y selenio. Y el omega 3 también se puede utilizar en algunas afecciones psicológicas, por ejemplo, depresiones menores, trastornos de la concentración, etc. Entonces, el aceite de la semilla del cannabis, que no es lo mismo que los extractos de cannabinoides, también puede ser usado. Aquí es como para finalizar, está esta pequeña rueda donde están muchas de las enfermedades en las que se usa cannabis. No digo que todas tengan la suficiente evidencia, pero estas son muchas de las que se usa cannabis y ustedes pueden ver que tienen combinaciones distintas de cannabinoides. No es un solo cannabinoide a veces, sino que se hacen combinaciones para que vaya mejor. Eso es todo lo que les puedo comentar por el día de hoy, porque se nos ha hecho corto el tiempo. Mi nombre, les repito, es Isabel Espinosa. Mi número de teléfono, si es que algún colega quiere comunicarse, con todo gusto puedo darles desde el 0991-613181. O mi correo personal es DRA Isabel Espinosa Soto, Espinosa con S, @gmail.com. Les agradezco mucho a la Universidad Casa Grande y al Proyecto Verdemente por la invitación y espero que esta introducción a la medicina canábica pueda ser de utilidad para el resto de colegas. Muchas gracias. Al contrario, doctora, el gusto y el agradecimiento es todo nuestro. Y pues antes de cerrar, quería saber pues si había alguna o algunas preguntas de parte de los presentes. Hola, muy buenas. Yo quería hacer una pregunta a la doctora Espinosa. Mi nombre es Fred Antón, soy reumatólogo y primero que nada agradecerle por la charla. La verdad es que es un tema tremendamente extenso y es una lástima que en reumatología no haya alcanzado los buenos resultados que se buscaban en el tratamiento de dolor, pero quería hacerle dos preguntas a la doctora Espinosa. El primero, el camino que le ve el cannabis como coadyuvante en el dolor no oncológico, si será el mismo que los antidepresivos que se utilizan en patologías como la fibromialgia, que luego el uso del antidepresivo con los analgésicos haya perdido todo estigma que tuviese el tomar un antidepresivo porque lo estás poniendo para el dolor en teoría. Y la segunda pregunta es, ¿qué papel cree que tenga el cannabis en trastornos de conducta alimentaria? Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Le comento que para dolor crónico no oncológico hay muchísima evidencia de soporte. Hay incluso revisiones sistemáticas, metaanálisis. Lo que promete el cannabis en este caso es reducir el dolor en 3 puntos o una reducción del 30 al 50%. En algunas opiniones de expertos dicen que esta reducción es muy poco importante. Sin embargo, depende eso del paciente. Cuando a un paciente se le dice usted puede reducir un 30% su dolor, muchos pacientes esa reducción es la diferencia entre levantarse de la cama y no levantarse de la cama, o entre poder hacer las cosas o no poderlas hacer. No es tal vez la reducción tan intensa como la que se proporciona con los opioides, o con anticonvulsivos, o con antidepresivos, o con antiinflamatorios y el paracetamol, pero esta reducción
es significativa para los pacientes y también le aleja de ciertos efectos secundarios que los pacientes ya no querían tener. Hay pacientes que no toleran bien los opiáceos o no quieren recibir anticonvulsivos o antidepresivos porque les afecta realmente en su día a día, y este tipo de medicina es un poco más amable con el cuerpo. Entonces, sí le invito a que vea la evidencia que hay al respecto. Es interesante. Y también hay una cosa en evidencia que hay que tomar en cuenta, que en algunos estudios de dolor, como les decía al inicio, se dice que empiecen, o sea, todos los estudios inician con la misma dosis estándar de cannabinoides. El analgésico propiamente es el THC. Y cuando se usa en sinergia con el CBD, su efecto se potencia por lo menos por 5. Hay incluso un estudio que dice que es 10 veces más analgésico el aceite de cannabis cuando va mezclado CBD con THC en proporciones iguales que dar los cannabinoides por separado. Y otra cosa importante es que no se debe dar a todos los pacientes la misma dosis, porque en muchos estudios empiezan, digamos, como les dije, con 10 miligramos de THC y 10 miligramos de súper alto para ciertos pacientes. Entonces ellos abandonan inmediatamente el tratamiento porque no van a querer tener un efecto psicoactivo intenso que les puede incluso asustar. Entonces se tiene que dar en una dosis, si es una persona adulta mayor, por ejemplo, en una dosis de 1.5 miligramos de THC cada 8 horas, y se va incrementando cada 3 o 4 días el THC de manera progresiva para que desaparezca el efecto psicoactivo, porque el efecto psicoactivo se va con tolerancia, pero el efecto antiinflamatorio y analgésico no desaparece con el tiempo. Esa es la ventaja. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, doctor, ¿me recuerda, por favor? Era... En trastornos de conducta alimentaria. En este tipo de trastornos no hay suficiente evidencia, porque es un orexígeno, pero sobre todo se ha visto que ayuda para trastornos relacionados a la fase final de la vida, por ejemplo, cáncer o VIH, pero para anorexia nerviosa no. En todo caso, podría servir como un coadyuvante para la ansiedad solamente el CBD, pero si es que estuviera relacionado con algún trastorno por ese lado, pero no hay suficiente evidencia para este tipo de trastornos. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en ese caso, si no hay más preguntas, pues nuevamente agradecerle, doctora. Realmente ha sido muy informativa y educativa su intervención. Y pues nada, agradecerle otra vez. Siempre tendrá pues las puertas del proyecto Verdemente abiertas. Espero que sea igual y creo que es igual con la universidad. Y nada, muchas gracias también a las personas que han asistido, al doctor Antón por sus preguntas. Y con esto pues concluimos este conversatorio. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.